En el capítulo anterior encontramos muchos mitos, de dónde venimos y cómo se creó el egregor paisa, desde nuestros primitivos hasta conocer las tribus que habitaron nuestras tierras. Continuamos con nuestro fascinante, mágico, pero sobre todo misterioso recorrido por Antioquia. La historia detrás de la historia del pueblo antioqueño. La hipótesis de un pueblo judío. A las tribus catías que habitaron entre los ríos Cauca y Porce se les denominó los nutaves. Ellos habitaban en los hoy municipios de El Valle de Aburrá, Itagüí, Envigado y Sabaneta. También en los municipios de Toledo, San Andrés de Cuerquia, Sabana Larga, Peque e Ituango. Los nutaves, a su vez, se subdividían en pequeñas tribus o cacicazgos como los Guacamí, Moscateco, Taquiburrí, Moquirá, Guarcama, Nequerí y otras tribus sometidas al cacique Petrán, tales como las Niquía, Aburrá y Vitagüíes. Ellos solían unirse en torno al cacique que hubiese demostrado más valor en alguna de sus faenas guerreras. Entre ellos se destacó el cacique Nutibara, famoso por la leyenda de que su tribu prefirió ahorcarse antes de someterse a los españoles. Los desarrollos culturales, lo que la gente hacía, lo que la gente vivía en el Valle del Río Porce es muy distinto a lo que hacía en el Magdalena. Aquí en esta región la gente muy rápidamente, pareciera como que habitar estos ambientes significaba ocuparse, utilizar recursos vegetales, ¿cierto? Las plantas. Entonces hay digamos un registro arqueológico, una evidencia arqueológica muy importante en esta zona del Valle del Porce de que la gente acá vivía de tomar las plantas, de alimentarse, de utilizar las plantas, y muy seguramente ese énfasis tan importante que tuvo la utilización de plantas desde el comienzo de la ocupación de este territorio hace que estas culturas, estas sociedades de esta región hayan tenido un papel muy importante en procesos también fundamentales para las sociedades humanas contemporáneas, como es el desarrollo de la agricultura. A las tribus que habitaron los territorios comprendidos entre los ríos Porce y Magdalena se les denominó tajamíes. Los tajamíes habitaban en la zona que hoy comprende a Medellín, El Retiro, El Carmen de Viboral, Río Negro, Marinilla, Segovia, Amalfi, El Peñol, La Ceja, Puerto Nare, Guarne, La Pintada, Cisneros y Yolombó, entre otros. Esos primeros pobladores que se les conoce bien en estas dos, relativamente bien, mucho mejor en la cuenca del río Porce que en el Valle del Magdalena. Esos primeros pobladores, digamos, su cultura y su manera de ser, digamos, uno la puede rastrear, ¿sí? Durante milenios, ¿sí? Con muy pocos cambios en su cultura material, en los artefactos, en las herramientas que utilizaban, en la manera de ocupar el espacio, ¿cierto? Por lo menos hasta hace unos 3.000 años, 3.500 años, desde hace 10.000 años para acá, ¿cierto? La gente está en este entorno como desarrollando todas sus potencialidades, conociendo el ambiente, dominándolo, significándolo, etcétera, ¿cierto? Hasta hace unos 3.000, 3.500 años.
en la región central. En el valle del río Magdalena, esas culturas ribereñas, al parecer muy enfocadas al uso de los recursos acuáticos, pero también de caza, del bosque que había por ahí, ellos de una manera similar también tienen una continuidad donde hay pocas transformaciones en la cultura material, ¿sí? Y en la manera de ocupar el espacio. Y vienen por ahí también hasta hace más o menos unos 3.000, 3.500 años. Es interesante que, digamos, en ambas regiones haya una cierta proceso similar de que durante miles de años están ahí viviendo, ocupando el espacio, ¿verdad? Y más o menos en tiempos similares se generan procesos de cambio que son muy importantes. Hemos visto cómo el origen más remoto de población en lo que ha sido territorio antioqueño data de las tribus Quimbaya, que existieron hace 13.000 años y que se extinguieron casi por completo para el siglo X antes de la llegada de los españoles. Pero la historia puede ser aún más remota. Basta con preguntarse de dónde provenía la población indígena encontrada a lo largo del continente americano. Las respuestas son muchas, ya que el origen del hombre americano tiene varias teorías. La más común es que llegaron del estrecho de Bering, cruzando Siberia hasta llegar a Alaska, y de allí se distribuyeron por toda América. Algunos, como Ario Montano en el siglo XVI, plantearon que los americanos eran descendientes de unos tataranietos de Noé, de la estirpe de Sem. Esta teoría no es fácilmente comprobable. Pero hay otra de la que hay algunos escritos. Se parece más a un relato mágico que se origina en el mito misterioso de las 10 tribus perdidas de Israel y la relación con nuestros pueblos indígenas. Sobre las tribus perdidas de Israel hay una tesis, y es que se separan hacia el norte y desaparecen como tal. Entonces debieron haberse fundido con los que hoy en día son los sirios, los libaneses, los iraquíes, aunque hay un montón de leyendas pues, que van a hablar de que las 10 tribus perdidas de Israel están al otro lado del río Zambatión, de que incluso viajaron a América, que esa fue una de las tesis de doña Soledad Acosta de Samper, cuando ella plantea el origen judío de los antioqueños y habla de un rabino holandés del siglo XVII que se llama Menashe Ben Israel, que le paga un viaje a un hombre que se llama Montesinos para que averigüe si en estas tierras hay judíos o no. Y entonces viene el texto de Montesinos, que viene a Puerto Nare, que de lejos vio unos judíos, etc. Pero realmente sobre la suerte de las 10 tribus perdidas de Israel no hay más leyenda que realidad. La idea de que los indios podrían ser descendientes de los primeros pobladores hebreos cautivó a los intelectuales más selectos, entre ellos al padre Bartolomé de las Casas, sublime defensor de los indios. Otro grupo de historiadores de la época de la conquista insistió en que los pobladores autóctonos de la América precolombina fueron descendientes de las 10 tribus perdidas, y para sustentar su hipótesis se basan en el cuarto libro apócrifo de Esdras, que narra la historia de las 10 tribus perdidas de Israel en forma diferente de lo escrito en los libros de Reyes 1 o 2 y de las crónicas de la Biblia. Cuando terminaron los penosos años de la esclavitud, no todos ellos querían volver a Jerusalén y acordaron buscar una región, aunque muy remota, donde nunca hubiese habitado el género humano. Es fácil de comprender que una narración de esta índole haya tenido una enorme influencia en los escritores de la época de la conquista, ya que una región desconocida por la humanidad y tan alejada de Palestina no podría ser otra que
el Nuevo Mundo. El libro de Isaías contiene en el capítulo 2 una profecía que puede ser interpretada como la llegada de las 10 tribus a las Indias Occidentales. Volverá Dios a traer y juntar a los remanentes del pueblo de Israel que habían quedado en la esclavitud de los asirios de estos lugares, y también a las islas del mar. Otra de las teorías lanzadas es que pareciera ser que Colón, de origen judío, conociera muy bien esta profecía del libro Esdras y, basada en ella, emprendiera su viaje de reencuentro con sus hermanos. Esto demuestra también que el interés de los sefarditas adinerados de España de financiar la expedición de Colón en la época de la diáspora judía no solo obedecía al interés de salvar sus vidas, sino también al interés religioso del reencuentro judío con las tribus perdidas. Un extraordinario personaje del siglo XVII, Menahem ben Israel, gran rabino de Ámsterdam, renombrado escritor y humanista, nos dejó un testimonio muy interesante en su obra titulada La esperanza de Israel. En ella cuenta que en abril 18 de 1644 llegó a Ámsterdam un judío español llamado Aaron Levy, o según su nombre neocristiano, Antonio de Montesinos. Este Aaron Levy había vivido durante algunos años en las Indias Occidentales. Después de esta expedición, llegó Montesinos a la ciudad de Cartagena de las Indias y fue puesto preso por la Inquisición. Al recobrar su libertad en busca del indio Francisco para informarse de cuál era el verdadero sentido de las palabras que éste había dicho, entonces Montesinos le replicó que él quería hacer ese viaje. El indio Francisco respondió que está listo para cuando él gustase. Emprendieron el viaje y en medio de una plática confesó al indio su origen diciendo: «Yo soy hebreo del tribu de Levi. Mi Dios es Adonai y todo lo demás es engaño». Cuenta Montesinos que después de haber vuelto a Honda, le trajo Francisco 3 hombres indios, hombres mancebos, cuyos nombres encubrieron, y le dijo: «Bien puedes hablar con estos, que son mis compañeros. ¿De qué tantas veces te he hablado?». Los 3 indios llegaron a abrazarlo preguntando: «¿Quién eres?». Montesinos respondió: «Soy un hebreo del tribu de Levi. Adonai es mi Dios». Los indios lo volvieron a abrazar diciendo: «Algún día nos verás y no nos conocerás. Todos somos hermanos, a merced es que el mismo Dios el que nos hizo». Tomado del libro La esperanza de Israel. Sobre el relato de Aaron Levy, que va a hablar de Montesinos en las tierras antioqueñas, es uno de los tantos relatos cuasi mágicos que se dan en América. En América hay relatos sobre la utopía, por ejemplo, la utopía de Tomás Moro, y lo que hace Aaron Levy es contar que de pronto un hombre que llega acá a las tierras de Antioquia, Puerto Nare, conoce a unos indios que se comportan de manera muy particular y que se van a vestir o van a tener unos talit, que es como un ponchito chiquito, que van a rezar en hebreo, pero para un hombre que viene de Europa como Montesinos, que recen en hebreo, recen en nutabe o en cualquiera de las lenguas indígenas, es lo mismo, él no está entendiendo, porque él mismo se ve en esa imposibilidad de entrar en contacto con ellos por el mal hebreo que trae. Es donde él se imagina más cosas que cualquiera otra. Sin embargo, vale la pena notar, dentro del origen de todos los pueblos tiene que haber un mito. Y ese mito, que podríamos llamar un mito fundante, es el que le da pie después a la historia de ese mismo pueblo. Aquí se ha buscado que los antioqueños desciendan de los judíos para explicar un montón de
características, pero no es cierto, porque llegaron más judíos a la costa, por ejemplo, llegaron más judíos a Brasil, lo que haría que los antioqueños los brasileños serían unos negociantes espectaculares. Todo eso son parte de los mitos del hombre que viene a América y que trata de buscar unos orígenes en algún sitio. La conquista de Antioquia. Para entender cómo se fue articulando la cultura antioqueña, es importante tener conciencia de cómo se fue desarrollando su historia y cómo esta historia fue transformando la realidad del egregor antioqueño. Podríamos clasificar la historia de Antioquia en períodos: la Antioquia precolombina, primera colonización; descubrimiento y conquista, segunda colonización, la población organizada del territorio antioqueño; la industrialización de Antioquia, tercera colonización, la migración de los desplazados. Pues estamos hablando que ese proceso de desarrollo de cultura, de ocupación, de poblamiento de todo el territorio de lo que hoy es Antioquia, pero por supuesto también de todo lo que es Colombia, de todo lo que es América, ¿cierto? Pues es un proceso que obviamente tuvo su continuidad, ¿sí? De manera independiente, digamos, o autónoma hasta la llegada de los españoles, ¿cierto? En 10.000 años y más, con seguridad, pues si uno piensa en diversas fechas que existen en Colombia o en otras partes del continente, es un proceso de más de 20.000 años, ¿sí? De gente en América, en distintas regiones de América. Entonces ese proceso, esas sociedades, digamos, que empezaron con muy poco número de individuos hace más de 20.000 años, se desarrollan, se reproducen, crecen, ¿sí? Y llegan. Son las sociedades que se van a encontrar los españoles en el momento de la conquista, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que esos primeros pobladores fueron los pobladores del territorio, de este territorio, durante miles de años, ¿cierto? Ese proceso continúa, digamos, llega hasta la conquista española, y la cultura, la manera de ver el mundo, de significarlo, de usarlo, llega hasta hoy también, pero a través ya no solamente de los pueblos indígenas, ¿cierto?, sino de toda esa sociedad que se construyó durante después de ese contacto, digamos, ya con pueblos distintos, europeos básicamente, españoles, etc. La segunda parte de la historia antioqueña, llamada la conquista, comienza en 1501 con la llegada del conquistador Rodrigo de Bastidas, quien venía acompañado del cartógrafo Juan de la Cosa. Ellos llegaron a la región de Urabá, donde habitaban los urabáes. En principio, hubo enfrentamiento entre ambas culturas, pero con el tiempo, Juan de la Cosa hizo trato con los indígenas, quienes les contaron la historia de la leyenda del cacique Dabeiba. Es importante destacar que los conquistadores venían de España con el fin de conquistar y colonizar tierras para la corona española, evangelizar a los indios salvajes y ganar almas para Dios, imponiendo la fe católica a esas criaturas de las cuales ellos dudaban que tuvieran alma. Conseguir tesoros para alimentar las arcas del reino. En 1504, Juan de la Cosa regresó en busca del tesoro de Dabeiba, visitó y saqueó los territorios de Urabá y Darién y sometió a los caciques de la región, pero no encontró ningún tesoro. Estas dos primeras incursiones españolas fueron totalmente pasajeras y no condujeron a ninguna fundación o asentamiento. Con Balboa nace una de las más fascinantes leyendas de la historia de la conquista española, acerca de la más bella historia de amor de aquella época. Se dice que Balboa se enamoró locamente de Ana Yancy, hija del cacique Careta, quien le ayudó
en el fortalecimiento de las buenas relaciones con los indígenas. Ella aprendió el español y se convirtió en su intérprete acompañándole en todas las expediciones. Fue ella quien le contó a su amado sobre el otro océano que se encontraba del otro lado de la serranía, el Océano Pacífico. De los labios de Ana Yancy aprendieron la ruta para llegar al Gran Virú, hoy Perú. Ana Yancy contó a Balboa que al principio de los tiempos, cuando el mundo todavía estaba joven, vivió entre los catíos una bellísima mujer llamada Dabeiba, la bella hija de Caragaví, señor del cielo. Ella no se cansaba de enseñar a su pueblo todas las cosas. Tomaba los bejucos y las hojas con sus delicadas manos e iba tejiendo los canastos, las esteras. Miraba con paciencia cómo los hombres aprendían y los corregía cuando se equivocaban. Entonces podríamos concluir que la colonización antioqueña no comenzó hasta 1514. En ese año llegaron entre 1.500 y 2.000 hombres, vestidos de sedas y brocados, con artesanos, médicos y mujeres. En 1535 se fundó San Sebastián de Buenavista, probablemente cerca de donde había estado el original San Sebastián de Urabá. Este pueblo se convirtió en la base de las expediciones iniciales hacia la real colonización antioqueña. Desde San Sebastián de Buenavista salieron nuevas expediciones. La de Pedro de Heredia hacia Dabeiba en 1536. La de Francisco César en 1537, que llegó hasta Huaca, escenario de una violenta batalla donde gobernaba el cacique Nutibara. Los indígenas rechazaron a los invasores y varias batallas muy sangrientas tuvieron lugar allí. Juan Vadillo en 1537, quien fue igualmente a Huaca y Buriticá y siguió por el Cauca arriba hasta Caramanta y Cali. Desde el sur, atraídos por los informes de Juan Vadillo, llegaron otras expediciones al interior del territorio antioqueño comandados por Sebastián de Belalcázar. La de Jorge Robledo, quien organizó en 1541 la expedición que descubrió el Valle de Aburrá, hoy Medellín. La historia del departamento como entidad territorial comienza en 1569, cuando se ordena su separación de la gobernación de Popayán y el nuevo territorio fue nombrado Provincia de Antioquia. El 30 de octubre de 1584, Santa Fe de Antioquia, que antes dependía de dicha gobernación, se convierte en capital de la provincia. Este es, quizás, el último acontecimiento del siglo XVI, al que podríamos llamar la conquista del territorio antioqueño. Pero aún quedan miles de interrogantes, y tal vez lo que muchos de ustedes se cuestionan es qué relación hay entre nuestra historia, mitos y relatos con lo que vivimos en nuestro tiempo actual. Estamos seguros que pronto haremos descubrimientos apasionantes.